Gigi, I've decided not to leave this town. Maybe I can stay and find some other nice people who will like me and accept me for who I am. Igual. Ahí está grabando. Trusting your spirit, Sí. yes, that's Ya. exactly what I'm talking about. Que estábamos hablando antes, que siempre está el momento antes de grabar en los podcasts, ¿cachado? Sí, po, que queda como algo a mitad. El backstage. Que está, claro, como que pillan una conversación, al final de una conversación, y de repente dicen como, ya démosle, y partí. Ya, Entonces, ya, terminamos con el tema de la respuesta de la gran pregunta de la vida. Ahora comencemos. mira, antes de empezar y hacer la intro, les quiero preguntar algo que es un tema que quedó pendiente con la Sol la última vez que grabamos. Ya, En el último, no sé, los últimos 10 minutos o menos del podcast anterior, hablé de una serie que me enojó mucho. No la mencioné Ya. porque no quería decir el nombre de la serie porque qué nada, pero nace la pregunta. Así, mencionarlo nomás y si quieren explicar un poco, pero no irse en la profunda. ya. ¿Ustedes han visto recientemente algo, así como serie, película, cómic, que de verdad les haya hecho enojar? Así como tan malo que les haya hecho enojar. Oh, no sé, algo que me haya hecho tanta rabia. Yo creo que cosas como de Netflix que de repente ponen que no tienen como. Pero no rabia, sino. No, ¿sabéis que sí? Los programas de la tele abierta. ¿Ya? Esa onda como. No sé si matinal o cosas así. Pero como que las veo ya. No, una novela, sí, una novela en la tele. Que era como Una muy extraña, sí. Y me como que no, quería que la sacaran nomás. Pero igual la dejaron un rato. ¿Cuál? Verdad oculta, que lleva como 20 No. años en la tele. No, una cuestión de unos departamentos que una mujer millonaria como Ya. que se había separado y se tuvo que ir a un departamento así. Y según ahí mostraba como que era humilde y todo hablaban así como teatralmente pobre, se podría decir. Y, Ah. y como que ella sufría tanto porque estaba en un lugar tan malo y igual estaba bacán, po. O que su vida ¿Sabes era qué? así como- Sí, No sé. los pobres que muestran en la tele nunca son pobres como uno conoce a la gente pobre. No, pues son como personajes caricaturescos, po. Claro, son como Pero- pobres del teatro chileno clásico. Sí, pues. Pero creo que sí, pues después la cambiamos a los Simpsons y creo que están dando unos Simpsons modernos que no me gustaron. Y ahí Ya. fue como, ya, da lo mismo lo que esté en la tele. ¿Y tú, Alonso? La franja del Boric. Ah. Oh. A Boris. No, no, la verdad La- es que ahora no he consumido mucho serie, película. Ah, no, la última serie que estaba viendo, pero en realidad no me ha enojado, que es la Ujú. de Loki, que la he visto por Cuevana, porque en ¿Ya? Nica Ah, le ya. pago al Disney. Claro, Eh, aparte que como que uno las paga por eso nomás. Conozco a harta gente que dice pago Disney Plus por el Mandalorian nomás. Y después pago Disney Plus por Loki nomás. Entonces ya para qué, pirata. Oye, qué tal Loki? Es que igual habían como cosas así como extrañas, piolas, creo. Sí, es que si eres como del perfil de los que le gusta esa cuestión del Doctor Who, o como esa ciencia ficción como bien Baratelli, de Ya. como sesentera, así, está piola, está bueno. Ya, ya. Pero es que ese es como el rollo que me ha pasado hace rato con las cosas en realidad, que como no sé, en bola, como uno está metido en esto como de crear cuestiones, como que ya les pillé la fórmula, ¿cachai? Ah, Sí, po. Entonces se vuelve como medio repetitivo o medio obvio para uno, porque claro. que ha consumido tanto de estas tonteras, pero Sí, po. No, y también tiene que ver con la forma con la que trabaja Disney también, pues porque si veis las series que han sacado, por ejemplo, esta otra, ¿cómo se llama? WandaVision, como que vendían todo un rollo medio Twin Peaks de lo raro que iba a ser y todo, supuestamente, Sí, po. Sí. pero al final nunca iban a ir al 100%, pues igual tienen que ser Disney y Marvel. claro. Es que eso como que Tienes pasaba. vender Porque yo sentía que el concepto de WandaVision estaba pulento. Y el de Loki igual como que me da la atención. Pero cuando empecé a ver, como que me aburrí. Y se ven las fórmulas, pues, de repente se empiezan a ver las fórmulas. Y es Claro. como.
No era Ya, tan voy a hacer- interesante como yo creía. Po. Claro, voy a hacer la intro al tiro porque vamos a seguir hablando después de esto, pero para ir transparentando. Eh, Bienvenidos a este capítulo del Totem Podcast. No inventé un capítulo, o sea, un nombre creativo para este capítulo como hice con los otros, pero ya se me irá a ocurrir. Se nos va a ocurrir a medida que hablemos. En este Ya, momento estoy con... Es que siempre partí diciendo como... Bienvenidos a este capítulo de... y se me ocurrió un nombre como una semana antes. Y hoy día como que no lo pensé tanto. Pero no, Improvisa, está bien. claro. Pero hoy día estamos con Alonso Martínez, Tigre Maltés, y Vincent Gatica es tu apellido, ¿no? Sí. Qué Vincent mal Gatica. amigo, pero es que siempre te conocí como Vincent Bell, como te vi en Instagram. Sí, Creo que po. no te quiero preguntar. Claro. Y bueno, para mí ustedes dos, ¿por qué razón quería hablar con ustedes en particular? Porque ¿Sí? respecto a la gente que hace cómics, que hace, bueno, entre comillas lo mismo que yo, en la región, para mí ustedes dos son los dos mejores que conozco, por lo menos en técnica y en... Claro, como que mi top, en mi top 10 de dibujantes de cómics regionales, porque hay muchos ilustradores, los dos, o sea, los tres conocemos a muchos ilustradores, pero no todos hacen cómics. Creo que hay pocos, ¿o no? Sí, y de hecho ahí el Garbo como que vaticinó una vez que dijo que la cuarta región, o La Serena, era como la cuna de ilustradores en Chile. Y ahí como que ya fue como el Moisés bajando las tablas, así. Ah, Claro, La Serena, la región de los ilustradores. Y ahí como que brotaron Claro. caleta de locos, de gente. hay que ir a poner eso en el cartel ese que dice como bienvenido a La Serena. ciudad Claro, de... Sí, sí, ilustradores. cuna de la Ciudad ilustración por chilena. Garbo. Claro, Ciudad por Garbo. pero en estricto rigor es verdad, ¿no? Porque ¿de dónde hay más ilustradores que acá que conozcamos así como ilustradores grandes? Bueno, sin contar No. Santiago, porque Santiago es un tema aparte. Ah, ya, eso iba a decir. Digo que Santiago concentra un tercio de la gente que vive en Chile. Po. Oye, Claro. lo que es Valparaíso, Viña del Mar, no sé, por ahí. Valdivia igual ahí deben haber brígidos, po, ¿no? Que Valpo era como el movimiento en los 80, como el underground del cómics, era potente allá, Sí. Valpo. Claro, Ya. y Valdivia igual he conocido ilustradores de allá cuando recién como que empecé a conocer el ambiente. Y sí, pues, pero en este momento creo que no conozco ninguno en particular, pero la primera vez que vi fanzines fue de allá, fueron de dibujantes de Valdivia. Sí, pues hay algunos que tienen una media producción en sus fanzines, po. O Claro. eventos, igual tienen eventos bacanes por allá, po. Claro, pero no sé, yo encuentro que en la región igual estamos bien en ese nivel, o sea, estamos como bien, hay varios, hay buenos. Sí, Podríamos- no hay mucha. Y más que así Claro. como. Oh, así como detallado, así bacán, es como que hay un alma en cada estilo, porque podrían ser muchos y como con un estilo como determinado, pero yo siento que aquí hay varios artistas con un alma en sus dibujos, por su propio estilo, ¿cachai? Y eso Sí, es bacán, po, y muy rescatable. Sí. Yo hice una analogía una vez muy tonta, una vez que me entrevistaron por el frijol, fue una entrevista que nunca salió todo esto, pero no es que tuvieron que priorizar las de los que iban a participar, que eran ustedes y no me acuerdo quién más. Y hablamos con el cabro que me entrevistó y decía, cuando empecé a participar en la ilustración me sentí como el protagonista de Boku no Hero. Es que alguien ha visto ese anime acá. Parece Sí. que no, yo no. Bueno, para que sea más general, me siento, fue como el protagonista de cualquier shonen. Como que está ahí, no sé, pues llegáis tú con tus habilidades, ¿cachai? Y llegáis a la escuela ya. de los que se dedican a eso, y hay caleta y todos tienen como su estilo particular y como su historia propia, ¿cachai? Y era como, Ya. soy re penca. Sale para allá. No, es que no, pues sí, sabes, yo veo yo creo que te lo comenté antes, que era como cuando leía tu historia o veía tu trabajo, tus cómics, tenían un ambiente, po, y eso a veces no pasa en algunos cómics, que como que tú estás leyendo algo, una técnica puede ser así muy buena, pero como que no hay ese ambiente, no hay quizá no sé cómo describirlo.
pero que se siente cuando tú lees algo de alguien que sí tiene como ese ambiente. Po. No sé, es difícil de explicar, pero No, pero tú me tienes imagino más eso. o menos lo que vais. Claro, Recién dije alma quizá en el dibujo, en la historia. Una identidad podríamos darle otro sinónimo, pero por ejemplo igual el tigre maltés igual. Po. Sí, se nota no, que claro, aunque sea una historieta muy cortita, igual tú tenés así como 4 viñetas y ya se entiende que hay que es ese tu ambiente, ¿cachai? Y es fácil claro, de identificar. Bueno, igual el claro. Rodán tiene como un oficio re brutal, pues, o sea, en Sí, po, producción, porque sí, de hecho ya estoy como a puertas de sacar una novela gráfica, pues, ¿cachai? sí, bacán. Y, y por ejemplo, para eso hay que tener Sí, medio músculo, pues, sí, porque por ejemplo, yo, o sea, como meterse como en la beta ya como profesional del cómics o el dibujo, eh, es complicado porque tú no tienes una remuneración pronta, po, ¿cachai? Entonces mm, tú haces como una pega a futuro y sin saber si vaya a lograr venderlo o mover el producto. Y, y por ejemplo, claro, en mi caso que decidí como bien tontamente y tardíamente meterme en este mundo, entonces estoy siendo como el wannabe durante los 30 y comiéndome tantas tonteras, cuando perfectamente lo pude haber comido como a los 20 y haber ya estado más o menos estable como a mi edad ahora. Eh, es Mm, bien peludo, po. Eso sí, es po. como quisiera también saber sobre ustedes ese punto porque como que me ha rondado en la cabeza porque la otra vez estaba viendo tontamente igual unos videos de YouTube de un loco que hace cómics y empecé a dar las fechas de cuánto se demoraban algunos dibujantes en sacar sus novelas gráficas. Me acuerdo del Mazzucchelli, Ujú. eh, se demoró como 10 años, un poco más, 12 creo, en sacar Astereopolis. Eh, buenísimo. Sí, po. Caleta, el Mouse, igual el loco se demoró como 10 años y casi eran puro Sí, po. de 10 años, ¿cachai? claro. Entonces, el Rodan sacó una cuestión en 2 años y es como brutal, pues. Y uno se llora por cuatro viñetas que sube a Instagram y la gente lo consume como en 30 segundos, pues. Sí, Ese igual, batazo. igual, siendo justo, es una idea que tengo como desde el 2010. Mira, este cómic en particular se me ocurrió una vez que nos juntamos con unos amigos. Bueno, en realidad no eran mis amigos, fue muy raro. Porque no me acuerdo ni del antes ni del después de esa junta. Me acuerdo que en un momento estaba en la casa de un conocido y estábamos con otras personas y estábamos jugando Play. Y en ese rato yo estaba leyendo It, la de Stephen King. ¿Ya? Y como que miré alrededor así con la gente que estábamos jugando allí y fue como, oh, aquí hay un gordo, un otaku, un tartamudo, era como los mismos personajes de It, ¿cachai? Ya. Entonces, ahí hice un cómic como en base a esa junta, pues yo era chico, estaba como en primero o segundo medio. Bueno, bueno. Y de ahí fue una idea que fue dando vueltas, pues fue como creciendo y varias escenas que se me ocurrieron, no sé, pues hace como 5 años. Y otras que igual se me ocurrieron ahí que les di muchas vueltas por tiempo y al final no quedaron. Por ejemplo, había toda una subtrama con la hermana de uno de los personajes que al final no quedó porque encontraba que se alargaba demasiado y no aportaba nada, ¿sabes? Pero hay guiños a eso, po. Pero al final igual es una pega eterna, pues no fue solamente como, voy a sentarme a hacer un cómic y lo hago. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, decir, estoy trabajando como a 5 años, me refiero a que escribí varios libretos a medias un tiempo, cuando no estuve sacando fanzines, y después dije ya, los que estén más avanzados los voy a hacer ahora, y de ahí, ahora que ya publique uno, voy a intentar informarme más sobre cómo se publica y empezar a proyectarme de cómo los voy a ir publicando. Ahora, que eso se concrete, igual difícil, pero más o menos así trabajo yo, ¿cachai? No, pero, o sea, yo siento que tu ruta, como que ya, bueno, hace rato ya, como que, bueno, desde que te conocí, pues, nomás, porque tú ya antes tenías ahí muchas más cosas, pero tú ya estás partiendo ya y de más con tu identidad, de más
llegáis a, no sé, pues a producir y a producir después. Pues. Y con tu nivel igual de avance, pues, porque avanzaste igual súper bien, pues, ¿cachai? Sí, Independiente eso que la es como historia estuviera hecha, pues. igual es un tema de disciplina. Pero ya, mira, para que no quede como unos podcasts sobre mí, porque hablar con ustedes, sobre ustedes. Hablemos de Rot. Ya. Era una trampa, te estamos haciendo hablar a ti para no hablar nosotros. Sí. Bueno, el Pillado. entrevistador se convirtió en el entrevistado. Ya, ¿qué les parece si ustedes se presentan cada uno para que la gente que escucha cache quién es quién? Digan quiénes son, hace cuánto que dibujan, qué es lo que hacen. Ya. Y de ahí partimos un poco más. Po. El Vincent primero. El Vincent primero. Chura, ya. Bueno, soy Vincent. En Instagram estoy como ev.vincentv. Y me dedico a hacer cómics desde chico, desde el colegio. Ilustraciones, dibujos. Y hace poco igual me di cuenta de que una de mis grandes fascinaciones más que nada es tener ideas, de generar ideas, el proceso de las ideas y el dibujo automático. Ahora he estado aprendiendo mucho sobre el dibujo automático y es una herramienta mega así poderosa para mí. Así que he publicado algunas cosas, también he ganado un concurso, el de... ¿Cómo se llamaba este? El que tú ganaste, Tigre Maltés, también. ¿Cómo se Aguacero. llamaba? Lo teníamos Aguacero. de casero al Sí. festival de Aguacero. ¿Qué más? He publicado igual en fanzine independientes, en Sólido Comics, y fui profesor por un tiempo también de artes y tecnología, que fue muy pulento también. Así Medio que currículum. eso, en resumen, mucho texto, yo creo que mucho texto, pero por lo menos se ha No, disfrutado. sí. Yo nunca he ganado ningún concurso. Igual he apuntado mal porque me mandé un concurso de mangas con mis dibujos y me dijeron que no calificaba porque no era manga. No, pues eso pasa. Pero, claro. ¿La Shonen o no? Nada que ver. No me acuerdo cómo se llamaba. Era una editorial mexicana. Ah, Pero una editorial mexicana que hacía manga y perdí. Bueno, obviamente, Ah. porque no como Oye, ganar. Sí, bo. bueno, esto va a quedar como en el limbo igual porque ya abrieron las postulaciones para el Aguacero de este año también, pues. Sí, bo. Y hay ¿cómo se llama? Hay como una sección de masters que le llaman, Sí. como sobre 20 creo, y Sí. ¿Ya? ahora como que están apuntando a los pro y a los semi-pro. Onda tenéis que Sí. mandar Ah, el bueno. portafolio. Antes uno no mandaba el cómics nomás, pero Ujú. ahora Sí, po. como que tenéis que mandar portafolio y el cómics para concursar. Ah, Igual bueno, sí, po. Buen Sí, po, recordatorio bueno, para los que escuchan. Po. claro. ¿Cómo se llama? octubre, ¿Festival Aguacero? octubre creo, sí, Festival Aguacero. Es de Valdivia, Ujú. creo, ¿o no? Sí, po. En octubre cierran las bases del concurso, creo. Ujú. Y son buenos premios. Buenos premios. Y te ayudan para lo que uno hace. Po. Así que no es como que te dan no sé, po, cualquier lecero. Te dan como cosa igual para lo que tú haces. Entonces, es pulento. Generalmente los premios para estas cosas son como que se publiquen y te dan una copia del cómic publicado. Sí, Es muy no, rico. Pucha, yo igual como que quedo recontento, pero por ejemplo, esa vez me dieron a mí una tablet, pulento, chiquitita así, muy Bacán. buena, y un cómic y otra cosa más, pero era, o sea, yo quedé así de pana, muy, muy feliz. No, Y acá más encima lo publicaron, entonces, claro. Ya, Alonso, bacán. te toca. Ya, yo soy Alonso Martínez. En mis redes sociales soy Tigre Maltés. Ujú. Si escuchan a un perro ladrar por ahí porque está pasando una moto. y, y bueno, al principio siempre dibujaba cómics como desde chico. Yo creo que es como la tónica de la mayoría. Es como raro que Ujú. alguien como que siendo adulto empiece puede existir, pero por lo general como de cabro chico dibujando cómics, sobre todo cuando consumía mucho de cómics de superhéroes, de esos ¿Ya? Sí, po. que llegaban en los kioscos, que eran como las obras del Fórum de España No, o de eran bacanes. Argentina, Eco, y que aquí como que los puedes encontrar como a 500 pesos, 200, entonces Claro.
Eh, y pucha, igual el Club de los Tigritos me metió la otakudad. Entonces, Hoy hizo tanto daño. sí, mucho En daño. televisión metió el anime en las poblaciones. Y entonces, ¿cómo se llama? Fue como un destino ya fijo de adulto fracasado. Que me metía a tratar de generar contenido ya como de manera profesional, porque al principio, Claro. a los 18, me metí a estudiar arquitectura. Estuve un harto rato dando jugo ahí hasta que dije, ya no, sabéis que esto no es lo mío. Sobre todo como me quedó claro cuando me metí a trabajar en una oficina de arquitectura. Dije, ¿Ya? no, esto ya no es para mí. Voy a tratar de sacar esto por acá. Y en eso estoy, pues todavía estoy soy un wannabe viejito. No es lo deseado, no es lo recomendado, pero es lo que hay. Pero igual está bien, pues si tú tenés toda una técnica, y me imagino que igual estudiar arquitectura y todo el 30 ahí te ha servido, ¿no? Respecto al dibujo. Sí, pues, pero igual me quemó. La cuestión de la entrega y esas cosas igual me quemó, entonces ahí Sí, estoy. es exigente. Claro. ¿Sí? Se habría ido El Alonso estaba, ¿no? Sí, estoy acá. No. Ah, ya. pensé que había cortado, Hubo un chuta. silencio así de Oh, desaparición. ya, pero no se preocupen por los silencios porque se cortan después. Pero Ah, ya. tratemos de que no haya. Porque entra el pánico. Ya, entonces, una tónica común entonces entre los tres, y me imagino que entre mucha gente que hace cómics, es el tema de que empezamos haciendo cómics desde chico, ¿no? Yo en particular me Sí. acuerdo de varios que hacía como en pre-kinder casi. Y yo me acuerdo de que creía que el formato del clásico del fanzine, que es como doblar una hoja de oficio y corchetarla al medio, se me había Ya. ocurrido a mí. Como que por mucho tiempo pensé como, oh, inventé una forma de hacer cómics, y eran lo que ha hecho la gente por décadas. Sí, eso pasa igual cuando uno es niño, es como que, oh, soy el inventor de esta hora. Después te das Claro. cuenta que no están así. Pero ustedes en particular, ¿cuáles son como sus influencias principales? Porque, por ejemplo, el Alonso tiene una onda más semi-otaku, y tú, Vincent, como que vais más a lo europeo, ¿no? O sea, sí, pero siempre he tratado de rescatar como para mí son como tres escuelas. Sé que son muchas más y hay unos maestrísimos de otros países, pero es como la grande influencia o escuelas para mí son la norteamericana, tanto mainstream como underground, ¿Ya? la europea y la japonesa también, porque son tres para mí monstruos y me han influenciado muchísimo. Will Eisner también demasiado me influenció. Pucha, Akira igual fue un golpe fuerte. Mouse también fue un cambio radical. Cuando estaba en el colegio, ahí pasé del cómic Unlimited, que también hay artistas geniales en DC y en Marvel, pues sí, tampoco Claro. uno los puede negar, pero la densidad de la historia quizá cambió en el sentido de quizá mucho más, un trabajo más personal, más de emociones más complejas, por ejemplo con Mouse. Ese fue mi primer Claro. gran golpe. Después Persepolis, que son como los clásicos que te dicen que deberías primero leer y después tú ahí te expandes y buscas por ti mismo. Pero esos son como los santos griales, se podría decir. Claro, pasa algo Y- parecido como en el cine, que es como 10, tú buscas en internet, no sé, 10 cómics esenciales que hay que leer si eres un amante del cómic. Y te van a Sí, aparecer po. varias páginas, y siempre hay varios que se repiten, y están Persepolis, está Mouse, Sí, po. está... Son esos. no sé, pues, claro, Y sabéis que es bueno, o sea, fue bueno seguir eso y después ir por esas rutas, pero lo más bacán yo creo que es el paso siguiente, que es como explorar nomás. Ahí Claro. pilla Mazzucchelli también, que con el Tigre Maltés, sí, una adoración. Mazzucchelli, Le tenemos un altar a los Helga. sí, es que él en cuanto a concepto, en cuanto a dibujo, en cuanto a cambios, para mí es una referencia total. Pero Will Eisner también es mucho golpe para mí.
Así que eso más o Claro. menos. ¿Y tú, Alonso? Agarrando ahí la colita de Mazzucchelli que nombró Vincent, mi primer cómic como importante que yo recuerdo fue el Daredevil de Nacer de Nuevo, Born Sí, Again, Ya. que fue un guión de Frank Miller con los dibujos de Mazzucchelli, que fue como, lo hizo como en el 86, cuando eran los primeros trabajos de Miller. Ujú. Sin tener ese registro de fascistoide de los, ¿cómo se llama? De los de liberales de derecha que tuvo después como en el 2000. Pero claro, ahí como que yo rayé la papa con ese cómic de Born Again, porque ahí fue como la primera vez que caché que el formato de la historieta, el soporte en sí, tiene su peculiaridad de narrativa, ¿cachai? Como Ujú. no es solamente una serie de viñetas secuenciales como siempre antes se hablaba como que el cómic era como la hermana menor o la prima menor del cine, Ujú. como este arte secuencial, sino que el cómic tiene un factor que las películas no las tienen, que tú tienes acceso a toda la dimensión espacial de la historia en un solo plano. Entonces, prácticamente dependiendo del cada lector, se va conformando esa narrativa en su mente. Entonces una persona puede estar pegado 1 hora viendo una página o alguien puede leerlo en 2 segundos, ¿cachai? Sí, pues. Claro. Depende mucho del observador y las subtramas que se van sobreponiendo en la narrativa visual del cómic, porque eso es como lo que yo admiro tanto de Mazzucchelli, porque el loco trabaja mucho el formato del cómics en sí para expresar sus ideas, ¿cachai? Tanto Sí. la forma, la línea, las texturas, los espesores, te narra tanto como la historia. Sí, apoyo las nociones. Sí. Claro, Y es es lo que que he tratado de hacer también con los pocos webcomics que yo he hecho también, ¿cachai? Que es utilizar el formato de la historieta en sí para contar la historia. No apoyarme tanto en el guión, porque yo no soy guionista, ¿cachai? Entonces no es mi fuerte. Es que el dibujo es muy versátil también, pues. A mí lo que me pasó que ustedes describen con Mazzucchelli, me pasó con, que no sé cómo se pronuncia, pero se llama Chris Ware, Sí, pues, sí. que Sí. también, igual su estilo es más minimalista, pues. Mazzucchelli es, no sé, va mucho a los detalles, tipo A Stage of Polyp, que se podría decir que es más, un estilo entre comillas más simple que el de Born Again de Daredevil, Sí. que lo estoy viendo ahora de hecho. Igual tiene mucha como intricacia en el estilo, como muchos detalles, mucha profundidad en cosas, ¿cachai? Mientras que Chris Ware es más plano. Pero al mismo tiempo allí fue que él cuando diagrama una página no hace viñetas secuenciales, sino que él te puede armar todo un mapa conceptual, ¿cachai? Donde el mapa conceptual te cuenta una historia. Y sí, pues, eso es como una cuestión que yo siento que mucha gente como que no la piensa. Bueno, es que igual como que tenéis toda la... ¿Cómo se llama? Como la idea muy metida de cómo es el cómic. Y después empezáis a hacer cómic y lo hacís como se llena la mente. Si no lo planeáis tanto, eso, pues es como viñeta, ¿cachai? Bueno, y igual también pienso que es una profesión tan precarizada que la gente como que siempre va a optar por lo más rentable. Entonces, como la posibilidad mayor de ganar plata es como haciendo cómics de superhéroes. Claro. Y que te contraten afuera. Entonces, probablemente por eso es como muy difícil ver cómo, aunque se da, pero gente que piensa el cómics desde un soporte en sí, no como extensiones de cosas. Es que igual yo siento que autores como Chris Ware o el mismo Mazzucchelli que decíamos, que hablábamos, pero en su etapa más personal, son autores que ya, por ejemplo, ya tú pasas de no leer nada a leer cómic, y para los que leen cómic también existe otra barrera entre esos autores, quizás, y autores como Chris Ware. Yo me acuerdo que cuando leí el Jimmy Corrigan, igual fue un cambio, o sea, te obliga a que igual tu mente cambie
en cuanto al humor, en cuanto a la incomodidad, al silencio, a lo trágico. Eso igual me dio un gran impacto porque no podría llamarlo minimalista, ya que igual hace como que cosas pequeñitas de nuestra rutina como que demuestran el efecto igual a veces duro que le llegaba al personaje, yo siento. Entonces minimalista no sé, ¿Aló? quizá en el estilo, pero en la fuerza de la emoción Vincent, de ese Vincent, cómic, Vincent, Vincent. ¿sí? Se cortó el internet un rato. Volvió ¿Ya? ahora. No sé dónde fue que se perdió. Ah, ya. No sé, hablando de Chris Ware. Pero fue Sí, un rato. mucha. Pero eso más que nada que tiene una densidad como emocional muy fuerte el Chris Ware con Jimmy Corrigan. Yo lo descubrí con Jimmy Corrigan y me obligó a cambiar un poco de mentalidad cuando lo empecé a leer. Claro. Entonces ya yo creo que es como otra faceta quizás dentro de los mismos lectores de cómic. Yo me acuerdo, a Sí. ver, cuando está una vez, no me acuerdo, que por un trabajo de la U de arquitectura, encontré una frase de Chris Ware sobre que él decía que las medidas de nuestras memorias estaban a base de los hogares que nosotros habitábamos, ¿cachai? Por eso, por ejemplo, Ujú. nuestros recuerdos de la infancia tienen la forma del lugar donde nosotros estuvimos en nuestra infancia. Pues. Entonces, Mm, y eso él trataba como de buscar en sus cómics. Por eso es tan como que uno ve una viñeta y esa viñeta es la pieza de la persona o la oficina de la persona. Es como que es una ventana, pero en parte sí, la ventana también es la forma del lugar que habita el personaje, casi como que el cómics del loco, el mundo que él plantea, las viñetas fueran los espacios, ¿cachai? mm. Es como una cuestión súper loca. y por eso es como tan brutal, porque tú leí la cuestión y cansa, pues, visualmente cansa, porque Sí. sobresatura la información por lo mismo, porque él crea un mundo Ujú. en cada viñeta para narrarte las cuestiones. Claro, y sabéis lo que hace también, que me di cuenta ahora hace poco cuando, bueno, en el live que hice la última vez que hablé un poco de esto, me di cuenta de que yo estoy haciéndolo porque lo hace Chris Ware, que básicamente la manera en que él narra es que las secuencias de hechos ocurren como ocurre un hilo de pensamiento, ¿cachai? Mm, Como que, no sé, ahora hace poco leí su último cómic que es Rusty Brown, y en Rusty Brown él hace lo típico que es como que divide la página en secciones. Básicamente, la página es como vertical, ¿cachai? Es a lo largo, no es como a lo alto. ya. Entonces, hay páginas que están divididas como en tres partes, pero te cuenta una historia que tú más o menos como que vais cachándole la secuencia que tenéis que leer para ir entendiendo. Pero hay una parte en particular en que te empieza a contar como cosas paralelas por páginas, ¿cachai? Como que en una página te cuenta una cosa y en la otra, o sea, en una mitad de la página te cuenta una cosa y en otra mitad de la página te cuenta otra, ¿cachai? Mm. Y en un momento esas dos cosas se cruzan, Bueno, como bueno, sí. claro, en las viñetas de abajo, pues como que, pero es por una pura viñeta, ¿cachai? Como que una de las mitades se traspasa a la otra, la mitad al lado como por el extremo inferior de la página, pero una pura viñeta de la parte derecha se pasa hacia abajo, entonces es como la manera en que está diagramado da la impresión de que es como un flash en la mente de la persona que está allí, ¿cachai? Porque hay como una señora lavando la loza, ¿cachai? Mientras en otra parte te cuentan algo como de, no sé, no me acuerdo mucho, creo que es como de la esclavitud en Estados Unidos. Ya. Y de repente hay como una pura viñeta, como que no sé, pues te cuentan la historia termina con una pura viñeta de un niño recogiendo algo del piso, y esa viñeta del niño recogiendo algo del piso se entrecruza con la historia de la señora que está lavando la loza. Y si tú lo leís de esa forma, la impresión que da es que está ahí leyendo así como que es una idea que vino como repentinamente en la mente de alguien, ¿cachai? Mm. Como que se Sí, acordó po. de eso. Sí. Y pensándolo como lo que decía el Alonso recién, me da la impresión de que lo que hace es que o sea, entiende que toda narrativa es subjetiva, ¿cachai? Sí, Como que estáis Mm. viendo la perspectiva de alguien, como todas las historias son la perspectiva de alguien, no estáis viendo como lo que es, sino lo que esa persona, el protagonista, ve de lo que es, ¿cachai? Percibe. Mm.
Oye, tú leíste me llama mucho la atención, pero no sé si lo habrán traducido o traído, el que es como un edificio. Y creo que se desarma y se... Ah, que es como Tú- una maqueta, ¿o no? Es como un diorama. Sí, es cuático. Sí. ¿Lo leíste Sí, o todavía no llega? No, no lo he leído. Que creo que tendría que comprarlo y igual es carito. Sí, pero ese me llama mucho la atención, es como cuático igual. Hagamos una vaquita. Sí. Oye, Sí, porque- ¿la biblioteca habrá abierto? ¿La Gabriela Mistral? Yo sé que estaban prestando libros, pero no sé si están funcionando como para recibir gente. Mm. Si no podía... Mira, el que decís tú creo que se llama Fabricar Historia y cuesta casi 50 lucas. Brutal. Le damos ¿Cuál es el... Disculpe la pregunta. ¿Cuál es el cómic más caro le ha salido a usted? el cómic más Mm. caro que comprar. Tendría que ponerme Más a revisar. doloroso. Así como... A ver... Yo creo que es Rusty Brown, pero fue por error en realidad que lo compré tan caro. ¿Cuánto te Porque, salió? creo que como sus 40 lucas. Pero Dije. no, creo que menos. Lo que pasa es que esta típica cosa que lo venden como, no sé, pues, precio normal, 40 lucas, pero siempre está en una oferta, entre comillas oferta, entonces está como a 30, ¿cachai? Ya. Y un día me metí muy ingenuamente, vi la página y Busca Libre y ¿Ya? decía así como, no sé, pues 32% de descuento, 35 lucas, ¿cachai? Y Ah. oh, está en descuento, lo voy a comprar. Y a la semana siguiente bajó a 20. Siempre Oh, eso. qué horrible. Entonces, que no sé si es el más caro, pero por eso es el más doloroso. Sí, no, eso fue igual. Sí. Pucha, yo el más caro que he comprado, pero no es cómics, sino que es un recopilatorio del arte de Street Fighter, weón. Que yo, sabéis que yo lo único que agradezco en la vida es de existir en la misma época y momento en que existe Street Fighter, weón. No importa una raja lo demás, pero ese me salió como 35, 36, no recuerdo bien. Que era del 25 aniversario de Street Fighter y es un recopilatorio del arte conceptual y todas esas cosas. Qué guático. Ya, ¿Eh? otra pregunta en la misma línea. ¿Cuánto Ya. creen ustedes que han gastado en cómics? Si miran No. como su repisa. No tengo idea. No tengo idea, la verdad. No sé. Fácil con más de 200 lucas, pues, más. Más. Yo, por ejemplo, con Akira, ya me fui a la B. No sé, de hecho, todavía no me creo que yo lo tengo. Pero igual, por ejemplo, a mi defensa, era como trimestral la entrega, pues entonces tenía como 3 meses para juntar la platita y comprar el siguiente número. Pero para mí fue Juntaste un las piezas de sueño. Exodia ahí. Juntaste las Sí, piezas de claro. Exodia y se te armó. Es que te juro que cada vez que yo veía esos como revistitas chicas de Akira, decía, oh, qué lindo, nunca lo voy a tener. Así, legal, ese pensamiento, nunca lo voy a tener. Nelson Era mirando terrible. la ventana, algún día. Sí, no, pero todo lo contrario, o sea, yo sabía que nunca lo iba a tener. Sí, era... Y de repente ahora que lo tengo, no sé, es raro. No te lo creí. Sí. Claro. Estáis saliendo Sí, con la sí. mina más bonita al baile. Sí. A mí me pasa eso con la colección de Pum Pum. Igual es, ¿verdad, po? es la colección de Ibrea, entonces está en argentino. Pero igual da lo mismo. Me faltan 3 más para terminar la colección. Y ahí igual, yo creo que entre esos deben haber fácil su... Bueno, salen 10 lucas cada uno, tengo 10, son 100 lucas. Entonces ya No. por ahí, eso es un tercio de los que tengo y son 100 lucas, no sé cuánto tendrá todo en total. Fácil. No, pero Pum Pum igual siempre ha sido, tú siempre me lo has recomendado y tentador para mí, pero no sé. Yo creo que con Akira ya es suficiente. Es que Pum Pum es el pie inicial para Sierra, pues yo leí Pum Pum y se me ocurrió Sierra, entonces es como la piedra fundamental de toda mi carrera artística. Sí, po. Ese lo leyó mi hermana y igual quedó para la patá. Po. Y tú me dijiste que lo leíste, igual quedaste para la patá. Y era como... Claro.
Sí. ¿Cuál de ustedes cree que es el cómic como fundamental de, entre comillas, de su carrera? De lo que ustedes hacen, como ¿cuál es el más importante que han leído? Que hemos leído. Claro. Ya. Voy la pregunta. Mira, para mí, yo cuando chiquitito mi papá me dio un libro de arte de la serie animada de Batman. Ya. Y el Joya. impacto que quizá yo no me di cuenta, pero que me nutrió mucho fue el hecho de ver tantos bocetos, tantas pruebas, tanto dibujo feo, tanta raya, tanta posición. Y sin darme cuenta, pues yo no pescaba tanto eso, era libro bacán. Pero Ujú. ahora por lo menos veo mucho, cuando tuve alumnos, que muchos Ujú. no practican lo del boceto, ¿cachai? No, Claro. es como tarea, realizar obra, entregar obra. Pero, ¿y el proceso? ¿Cachai? ¿Dónde lo tenís? ¿Dónde está tu croquera lleno de rayones feos, lleno de ideas sueltas? Y yo creo que eso en parte me lo enseñó, no es un cómic, pero es un libro de arte de Batman, se podría decir. Yo le Claro, conocí y el como... libro al Vincent. Está, está todo viejito, sí, está pegado con scotch y todo, pero yo Pero creo que son por ese bacanes. sentido, sí, pues me ayudó mucho. Yo tengo En una cómic, no sé. fotocopia de Asterix. ¿De quién? De Asterix. Que mi papá iba a la biblioteca de los Andes, sacaba cómics y los fotocopiaba. Entonces el primer Bacán. cómic que yo vi en la vida fue uno de Asterix fotocopiado, que yo pensaba que era necesario todo esto. Yo pensaba como, un cómic es una fotocopia, una fotocopia incomprensible de unas hojas de oficio agarradas con un corchete. Eso es como tienen que ser los cómics. Y Edición de después lujo, tapadura. claro, pero después vi las tapaduras y me volví loco. No puedo creer que exista esto. Y todo lo No, pero bacán. Sí. ¿Cuál Bueno, es tú que es como... o sea, el que nombré al principio, que fue Daredevil, pero ese, es que caché que cuando yo lo conocí, le decía Daredevil, ¿cachai? Entonces, habré tenido como 7, 6 años, no sé. Lo que me impactó fue que fue la primera vez que vi un cómics de superhéroe, pero este superhéroe tenía una escala humana, ¿cachai? El loco se agarraba a cornete con ladrones, y el máximo villano, que era el Kingpin, era un mafia que uno pilla, ¿cachai? A Lucic, no sé, a Don Francisco, ¿no? Pero son referentes que tú... son referentes que tú tenés en escala, ¿cachai? Y, claro. Y me impactó porque esta historia te cuenta va como en un retroceso, o sea, es como la espiral de caída del personaje, porque fue uno de los primeros cómics que tomaron esos tópicos, porque antes no... Bueno, después se volvió como vicio, pero en los 80 era como primera vez que se veía que un superhéroe que tú veías como en las viñetas y ves como la degeneración en el tiempo del loco, porque como va cayendo a su infierno. Sí, es verdad. Hay unas viñetas que se van como repitiendo en estructura, como en proporciones y en diseño, que el loco que al principio, no sé, pues, duerme en su loft de abogado millonario. Después duerme de allegado en la casa del amigo. Después duerme en medio de un cuarto arrendado de mala muerte. Después duerme en la calle, ¿cachai? Así, el loco va cayendo, y entre las páginas tú vas viendo cómo ese encuentro, pues, y ahí como que yo entendí esa percepción de que el cómic te va contando una historia, pero no tiene una linealidad, claro. más que el que uno mismo se lo da, ¿cachai? La linealidad, pues si tú quieres retroceder y vais comparando cuestiones, es lo mismo, lo mucho que también hace Alan Moore con el cómics de Watchmen. Bueno, es que es que
que tuve como un primer acceso a los cómics de superhéroes, siempre he tenido como este rollo de que, bueno, los cómics de superhéroes fue como mi introducción hacia la mitología, que igual que uno de los temas que a mí me raya la papa, ¿cachai? Pero no la mitología en sí, sino que es la creación de la mitología. Y en parte de eso, igual, eso como que lo encontré bien patente con los cómics de Jack Kirby, que yo me acuerdo habría estado como en octavo básico, primero medio, no sé, probablemente octavo básico. Que cada vez en el colegio, en la mañana nosotros nos compartíamos, o sea, nos dividían la clase para computación. Como habían pocos computadores, como que la mitad del curso se tenía que ir para la casa. Entonces, con nuestro amigo aprovechamos esa ventana de que nos mandaban para la casa y nos íbamos al centro, a las tiendas de los cómics. Bueno. Recuerdo que haber visto la portada del cómics de Silver Surfer y atrás Galactus, y esa weá me rayó la papa, porque el trazo, o sea, a primera vista el trazo de Jack Kirby como que te choca, te molesta, ¿cachai? Porque es una caricatura y es como cuadrada, media fea, desproporcionada y todo como, ¿no? Claro, es como tosco y es medio estático de repente. Claro, pero cuando yo lo vi en la portada y como desde la vitrina, destacaba mucho, aparte de los usos de colores que usaba Jack Kirby, que era harto como el púrpura, el rosado, el celeste, como un pop art. Ujú. Y más su estética propia, su lenguaje propio, la portada de ese cómic como que se diferenciaba de todos los otros cómics de superhéroes, ¿cachai? La típica de los 90 de Jim Lee, ¿cachai? Como que No, eran claro. los locos que eran como supermodelos peleando, así como con la ropa media rasgada, el villano de turno y cuestiones así. Y este loco como que construía como desde su propia estética, sus propios códigos, creó toda una mitología propia, po. De hecho, eso lo que hizo Jack Kirby. Si Jack Kirby inventó Marvel, pues no. Como que Stan Lee ahí fue como gato de campo, luego después agarrando mérito, pero prácticamente la base del mundo de Marvel fue Jack Kirby, po. Y se vio también cuando Jack Kirby se va de ahí y se va a DC, creó todo lo que son los nuevos dioses, Darkseid, todo como el universo místico de DC, que ese es como el rollo de Jack Kirby, porque él cachó que su movida era reinventar los dioses para como una mitología nueva para el mundo contemporáneo en que él vivía, po. Y sí, esa cuestión yo la encontré brutal porque desde una óptica de Chile nosotros no tenemos una mitología propia, ¿cachai? Porque la mitología que es que viene como de los nativos, de los aborígenes, eso quedó como sepultado. Hay muy poca información, o la información que es de recopilación es muy de academia, o que la misma gente, los mapuches o los aymara que hoy en día viven en sus propios tribus o sus propias organizaciones, ellos conocerán muy bien sus cosas, pero no está como socializado hacia las demás personas, ¿cachai? Y entonces, claro, yo sentía como que había un vacío ahí porque yo cachaba caleta de mitología de Japón por la cuestión del anime, ¿cachai? Rayaba la papa con los Tengu, con los Oni, con todos esos monos, y después con la cuestión de los dioses europeos que te enseñan en el colegio. Para mí en realidad como que no enganché, como que ahora más viejo me volví a enganchar con esas cuestiones, pero como que siempre estaba ahí en lo mío, que como la mitología, ¿qué pasa con nosotros? Porque la mitología chilena, o sea, la mitología en las culturas te genera como una brújula, como un norte de a qué va tu
tu civilización, pues tu gente, ¿cachai? Como que a qué apuntan. Claro. Por ejemplo, en la mitología griega, que la cuestión de los europeos, que los griegos no creían como en la vida después de la muerte, ¿cachai? Tienen como un rollo súper distinto al cristiano, al judeo cristiano, que es como lo que más gobierna entre nosotros. Tenemos como más la noción del bien y el mal, del cielo y el infierno. Y todas esas cuestiones te estructuran de una manera de ser que es tan nefasta como vivir en la culpa, ¿cachai? Porque pucha, hice esta weá mala y me voy a ir a la mierda. Y pero de esas cuestiones, oye, sí, puedo hablar con Garabato, ¿no? Que soy... Sí, dale. Y entonces, pero tampoco no vale mucho tampoco el crearse una mitología inventada, porque no tiene una raíz, ¿cachai? Pero Claro. me llamó la atención eso de lo que propuso como una invención de los dioses. Y en realidad lo que yo estoy haciendo lo uso más como personal de estas creaciones de los dioses, que es como más para ocupar los espacios que dejé como cuando ya abandoné la creencia judeocristiana, ¿cachai? Porque uno ya te chipearon, pues ya te generaron la ruta en la cabeza, pues. Y entonces uno está como muy condicionado con la visión, o sea, con la moral cristiana, aunque uno no quiera, como que ya existe. claro, entonces ese ha sido como mi rollo con los cómics en general, verlo como desde un asunto como más desde la imaginación propia, ¿cachai? Del mundo de la creación, porque es donde habitan los mitos, pues. Claro. Creo que una vez te dije, porque tú compartiste harto un tiempo como bocetos de un cómic que querías hacer, que era algo del Rey Pescador, ¿o no? Sí, ese cómic, que es re loco, porque ese cómic yo lo empecé haciendo desde cabro chico, desde la básica, que este cómic era un plagio de Dragon Ball, ¿cachai? Claro. Y después, cuando lo mostré en el curso, y los cabros, ¡ay, bacán, loco! Guau! ¿Me podías hacer a mí? Ya, buena. Y entonces a los personajes los empecé a reemplazar por mis amigos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Y cuando empecé a dibujar a mis amigos con esta tónica del shonen, que en esa época uno no sabía que la weá se llamaba shonen, pues si no eran monos que peleaban nomás. Claro, que era lo que veía en la televisión, básicamente. Claro. En el Club de los Tigritos. Y seguí, ¿cachai? Que ya después, pero ya más grande, como que fue cada vez más paulatino el hacer cómics, porque cuando chico yo rayaba como los cuadernos todos los días, pero ya llegando a la media, cuestión así, como que vais pasándolo más al tiempo, pues, y te van importando otras cosas también, pues. Aunque a mí como que nunca en realidad no me importó nada más que el cómic, es como un buen rayado de la cabeza nomás. Pero y eso lo seguí, y después como que hubo un tiempo cuando me dio uno de los primeros bajones de la U, porque me dieron como 3, no sé, fácil. Dije, oye, ¿sabes qué? Voy a retomar esta cuestión. Y empecé con los personajes de nuevo, y agarré los arquetipos que había generado en esa época, y claro, y como lo empecé a asimilar más con las mitologías, porque, o sea, no tanto la mitología en sí, sino como los roles que cumplen como arquetípicos de los personajes. Claro, lo que te decía respecto a eso del Rey Pescador antes, es que yo te lo comenté, porque tú compartiste varios bocetos al respecto. Y yo pensaba, hay veces que esos bocetos que uno hace como ideas muy generales de un cómic, que igual en la cabeza de uno no tiene una historia, pues como tú te imaginas más o menos como momentos generales, pero no tiene una línea, ¿cachai? No está el libreto. Claro. Y por lo mismo que decías tú, como que arma un poco una mitología, ¿cachai? Porque tú hacías estos bocetos que representan escenas de una historia que en estricto rigor no existe,
pero existe en esos bocetos, ¿cachai? Y de repente esos bocetos sin contexto, pero que cuentan una historia que en teoría es parte de algo más grande, a veces son mucho más interesantes que si te sentás y te ponías a hacer el cómic como concretamente. Que es un poco lo que me pasa un poco con el cómic que terminé ahora, que como te digo, lo estuve planeando, o sea, lo imaginé por muchos años, ¿cachai? Varias escenas y todo. Y ahora que lo terminé y está listo, se ve mucho más pequeño de lo que tenía en mente cuando lo imaginé todo ese tiempo. Que ¿Pero a qué tampoco, te referís tampoco con pequeño? pequeño en el sentido de que es más, ¿cómo decirlo? Como ¿Pero conceptual, Más acotado, conceptualmente o menos páginas no, o no es algo menos concreto, historia? es más como que es lo que es, ¿cachai? Como que cuando algo es tan abstracto como, no sé, pues, escenas sueltas o como te decía recién, como imágenes de una historia que debería ser más grande, como que puede ser cualquier cosa, de repente lo escribís, lo termináis, lo tenéis hecho y es eso nomás, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, Te caché. claro, entonces con este cómic me pasa eso, que es como, claro, no es como que no me guste, porque sinceramente igual estoy como conforme y un poco orgulloso de lo que es, pero siento que mientras lo imaginaba era una historia que se sentía mucho, entre comillas, más épica de lo que termina siendo al final, po, ¿cachai? Que una vez que lo pasáis el papel se congela ahí, pues. Claro. En cambio, cuando está en tu Y cabeza, habitan con renta libre 24/7. po. claro, y hablando un poco también de la mitología de los cómics, si te das cuenta como toda la volada, porque la otra vez pensaba respecto al mundo cinematográfico de Warner, como que vi la película de la Liga de la Justicia, el Snyder Cut, ¿cachai? ¿Ya? Y como que, ¿qué fue? Algo más vi, no me acuerdo, parece que era el trailer de Titans, que salió hace poco, de la última temporada. Y ahora va a aparecer Capucha Roja, ¿cachai? Porque antes era Jason Todd y ahora es Capucha Roja, bueno, es el mismo, pero cambia de Robin a Capucha Roja. Sí, También en esa temporada, supuestamente entre la segunda, yo creo que es la tercera. Entre la segunda y tercera ocurre una muerte en la familia y ahora va a ser. Van a aparecer Nightwing y Capucha Roja. Y lo que pensé cuando lo vi y cuando vi el otro y cuando veo como también el universo de películas animadas de DC, es como, ya, ¿cuántas veces nos van a contar la misma cuestión? ¿Cachai? Pero al mismo tiempo, eso también va de la mano con que es una mitología, porque si tú pensás en Batman, como en la mitología de Batman, hay momentos que están de la misma forma que están cosas en la mitología de Hércules, por ejemplo. ¿Cachai? Como que si tú veis una adaptación al cine de una película de Hércules, van a repetirse siempre más o menos en los mismos momentos porque son los que te cuentan. Y si veis una adaptación de la mitología de Batman, te van a repetir lo de que mueren sus papás, va a aparecer el Joker, ¿cachai? Va a aparecer una muerte en la familia, alusiones a la broma asesina, qué sé yo, ¿cachai? Porque es la mitología, pues. Sí, de alguna forma se mantiene viva porque, por ejemplo, una muerte en la familia, quizás lectores jóvenes, modernos no lo van a pescar, pero sí van a pillarlo en la serie, o lo van a pillar en el reboot que va a pasar, en un recuerdo de los últimos cómics que salgan. Entonces es como una manera de mantener viva esos relatos, pero a sabiendas de que quizás el nuevo lector, el nuevo comprador, no se va a leer los originales, que ya son antiguos para muchos, ¿cachai? Claro, aparte que pasa un poco lo mismo que decía hace rato, porque no sé, una muerte en la familia uno lo conoce como concepto. Es como, Sí, aquí es cuando muere el segundo Robin y después vuelve como Capucha Roja en otro cómic más. Pero después tú lo leí y honestamente no es tan bacán como uno imaginaría que sea un cómic como clave en la historia. Sí. De hecho, creo que es un poco malo. Sí, a mí me pasó lo mismo. Es que te lo repiten a cada rato, entonces cuando lo leí tú decís, esta bola va a cambiar, va a ser un antes y después. Pero lo que importa de ese cómic es el suceso nomás, porque murió el Robin y las aventuras que pasan entre medio no son muy interesantes. ¿Sí? Oye, eso es verdad. Que pensándolo, porque la otra vez hace tiempo
bueno, hubo un tiempo que dejaron de dar Dragon Ball Z paleta. Y un día lo empezaron a dar, parece que en Dragon Ball Z Kai, no sé, algo así. Y lo empecé a ver de nuevo. Y lo veía un rato y me aburría, pues. Y yo lo recordaba como mucho más bacán Dragon Ball Z. Ahora lo encontraba súper fome, pues. Y es que es verdad, pues, porque al final los recuerdos tú los vas integrando con cuestiones tuyas, entonces como que los vas mejorando para ti, pues, en la memoria. Claro. Pero en la realidad tú lo veías como más plano, más chato, pues. ¿Sabes qué? A mí me pasó exactamente lo mismo con Dragon Ball, pero ahí me di cuenta de que yo en realidad nunca vi Dragon Ball. Porque yo tenía un recuerdo muy vivo de la serie, ¿cachai? Y claro, vi escenas, pero nunca la vi entera, po. Y me di cuenta de eso cuando la quise ver entera, porque siempre me junté con gente que vio Dragon Ball, entonces toda esta, entre comillas, mito existía como en mi grupo de amigos, era como, Sí, oh, y cuando se fusionan y aparece, ¿cuál era el que aparecía? No, está Bellito y Coqueta, era Bellito, ¿no? Cuando peleaba contra Majin Buu, Bellito, sí. claro, y aparte jugamos el Budokai Tenkaichi 3, entonces como que ahí está también, Como que reconstruiste a través del relato de tu amigo la serie. claro, algo... Mucho más entretenido así, pues, porque veis la serie y es súper plana, súper fome, pues, y cachai que Goku es mal papá y toda la weá, pues. claro. A mí me pasó algo parecido con Pokémon y con Dragon Ball. Como que conocía el universo por mi entorno, pero no por la fuente original. Claro. Oh, yo nunca terminé, ¿sabéis qué? Yo nunca terminé de ver Digimon. Ya que dijiste Pokémon, perdón. Porque me cambié de casa, entonces cuando me cambié de casa, en la casa nueva no había cable y justo estaban dando el final por Fox Kids, parece, o Jetix, uno de esos dos. Entonces todos mis compañeros nuevos de curso, porque también me cambié de colegio, comentaban el final de Digimon, así como, ¡ay, cuando aparece no sé quién! Y ¡ay, después pelean! Y yo nunca lo vi. Y después quise verme la serie de nuevo, para verme el final, porque una amiga dijo, ¡ay, me estoy viendo Samurai X de nuevo y es bacán! En un paro de la U. Y yo, ya, como ya hace eso, yo voy a ver Pokémon. Y no lo soporté. Vi como 3 capítulos. Además que no. Y me pasó lo mismo un poco con Samurai X, ¿no? Como que me vi como 10 capítulos, menos, no sé, muy poco, 7 así, y no pude seguir viéndolo. Sí, es como mala idea revisitar cuestiones, es como que quedan mejor en la memoria. Sí. Y en parte igual yo creo que es como un pie forzado para crear, pues, porque, por ejemplo, no sé, pues te encontraste que estaba fome Dragon Ball Z, pero tú lo recordabas mejor, entonces empezaste a crear tu propio Dragon Ball Z, ¿cachai? Claro. Como lo sentíais más que como es en sí, pues. Claro. Pero hay muchas cosas que salen ahora que son como, no sé, pues, sale un western, por ejemplo, y es como ya, pero este es como nosotros imaginábamos que eran los western. Porque todas estas como estas películas que se adaptan como en los 80 y que intentan imitar la estética, y después veis películas de los 80 y no se ven nada como se reimaginan en el cine ahora. Tipo, veis, no sé, pues Stranger Things, y después veis Terminator 2 y estéticamente no tienen nada en común. Es como lo venden nomás, po. Sí, al final Claro. es como creen, pero no, una época igual no se puede definir así como por una cosa, po. Tú no decís como, ay, ¿dónde están los sintetizadores y el neón? Y las Sí, canciones pues sí. ¿Por qué no hay una canción de los 80 cada 5 minutos? Me mintieron. Sí, pues algo así. Sí. Claro que eso tiene más que ver que esa serie fue como más construida por algoritmo que por personas. Sí, Claro. ahora con referencia y bolas, po. Le ponen referencia y ya. Y eso igual como que he visto, o sea, y lo que me ha pasado también, pues, que tengo como un rollo con eso de fagocitarse continuamente, o sea, uno consumió tanto cómics que cuando vaya a hacer cómics, así cómics sobre los cómics que tú viste, ¿cachai? Claro. Entonces, estáis siempre como autodigeriéndote, pues, y
y encuentro, no sé, estoy como en esa crisis creativa, que al final como que pensáis, ya, pero ¿qué tengo que decir yo po, al respecto? ¿Cachai? Porque está bien, ya, por ejemplo, a mí me gustan caleta los cómics sobre robots, así los mechas, esas cuestiones. Rayo la papa con esas cuestiones. Po. Y siempre como que quería hacer una historia sobre eso, po. Pero pienso, ya, pero ¿qué tengo que algo nuevo tengo que decir sobre lo que ya se ha como repetido 1000 veces sobre eso? Po. Claro, Hay un ¿qué puedo punto agregarle yo? claro, y hay un punto en que ya como que tampoco hay una arista interesante, o si la hay, muy poco probable que uno lo pueda ver. Po. ¿Sabéis qué? Tengo Menos, una respuesta a eso, ¿Mm? ¿ya? pero la respuesta la dio Chuck Jones. ¿Ya? Me acabo de acordar, menos mal que lo mencionaste, porque sale en un video que se llama... Bueno, no me acuerdo, pero el canal es Every Frame a Painting, y él habla un Sí, poco po. sobre el estilo de Chuck Jones. Sí, Muy buen sí lo canal. vi. Bueno, y Chuck Jones lo que decía era como para tener ideas había que leer. Y es un poco, conecta también con lo que decía Miyazaki como cuando dijo el anime fue un error. ¿Se acuerdan de esa cita? Anime wasn't a mistake. Pero es que claro, porque a lo que él se refería y por qué le caían tan mal los otaku, es que básicamente tenéis gente haciendo manga, haciendo anime basado en otros mangas y animes que han leído, ¿cachai? Y se vuelve un entorno medio Viciado, po. endogámico, iba a decir, pero sí. Sí, es endogámico. ¿Cachai? Sí. Sí. Claro, porque lo que ellos dos recomendaban era que en lugar, para tener ideas de cómo escribir algo, en lugar de recurrir a otras películas, a otros cómics, era más como lee y sale a hacer cosas, ¿cachai? Ten hobbies que no se relacionen con la narrativa. Y claro, pues, no sé si sea el mejor ejemplo, porque yo también he intentado hacer cómic, no sé, pues, me gusta mucho el tokusatsu, como que quiero hacer algo parecido a Kamen Rider, ¿cachai? O a los Power Rangers. Como también me gustaría hacer algo parecido a Godzilla, ¿cachai? Como toda esa bola me gusta mucho. Y tengo el mismo drama. Y siempre he pensado, ya, mira, si, si quiero hacer alguna vez uno de esos, lo que puedo agregar yo tiene que ver con mi estilo. Y igual es complicado mezclar el estilo de uno con algo que ya existe. Mm. Pero al final es eso, pues como ahí se encuentra un poco la identidad, es en prestar atención a cosas que están afuera del medio. A mí lo que me pasa y lo que hago es que, por ejemplo, durante un buen periodo de mi vida, pasa, por ejemplo, cierta experiencia. De esa experiencia, a mí me aparecen ideas de repente, ¿cachai? Como conceptos, me aparecen como cosas interesantes. Y es Ujú. cuando ocupo quizá el referente, no es para generar la idea ni para formarla, sino como para dar un contexto más que nada. Por ejemplo, Ya. con el que hay uno que le mostré al Tigre Maltés, que todavía no lo termino, pero a mí esa idea se me apareció durante un tiempo, durante un periodo largo de tiempo, y salió a partir de mi vida, de mi experiencia, de cosas que había pasado, de cómo había vivido ciertas emociones, y se me ocurrió la idea. Entonces de repente quedé con una idea que para mí era genial, pero no sabía dónde ubicarla, ¿cachai? Entonces Ya. ahí quizá uno busca la referencia, pero por lo menos para mí lo ideal sería como que la idea partiera de ti y después podéis contarla quizá mediante mechas, quizá mediante una historia de vida común, quizá Ujú. fantasía, ¿cachai? Pero la idea es que no te influyan tanto, no, que no sea tu base, la base de alguien más, ¿cachai? Más que Claro, nada que para... no sea como voy a hacer un mecha, o no sé, esto a mí en lo personal me carga, que es como voy a hacer un cómic sobre Evangelion, pero en Chile. ¿Cachai? Como que Sí, po. esa cosa no me gusta. Mm, Entonces, claro, yo comparto lo mismo, es como, bueno, me acordé de Evangelion porque Evangelion es básicamente lo que dijiste, po, que es una experiencia personal, un rollo muy propio del autor que él lo extrapoló al mecha, ¿cachai? sí, po. Es que Más que... en parte lo que yo le decía a algunos, por ejemplo, alumnos, que era como, ya, tengo esta emoción, supongamos enojo, ya, ¿cómo hacemos enojo? Rayamos conceptualmente, como si fuera una obra conceptual, así, rayas locas. Ya, ahora Ujú. alguien va a leer eso, lo va a entender, entonces ahí Ya. supuestamente decían que no, pues. Entonces la idea era, ya, hagamos esta rabia en un lenguaje en común,
¿cachai? El lenguaje, ya, lo conceptual sería el cabro, el que creó Evangelion, su drama interno y todo eso. El lenguaje común quizás serían los mechas, para que los demás lo puedan entender, ¿cachai? Claro. Entonces, por ese sentido, quizás un poco más sano el proceso creativo, porque te permite expresarte a ti, pero también tratar de comunicarte con los demás, que es esencial, ¿cachai? Claro, y también te permite explorar otras cosas, más allá porque, no sé, pues partís con una cuestión muy personal y puedes limitar solo a lo personal, que es un poco el drama que tengo yo con mi cómic, que es como, ya, yo creo que todo el tema psicológico propio, la autoexploración, ya la he recorrido lo suficiente, ahora quiero hacer otras cosas, ¿cachai? Tipo, Y una buena herramienta para hacer eso es tocar, como, no sé, pues, tomar el cine de Kaiju, por ejemplo, porque al final te permite, no sé, pues podía hacer lo que hizo, ¿cómo se llama? Hideaki Anno, al hacer un cómic sobre la depresión, tratando Evangelion, o sea, un anime sobre la depresión con Evangelion, que fue básicamente hablar del mismo género del mecha, ¿cachai? Que allí Sí, él, no sé, pues, trató su depresión allí, pero también trató como meta comentarios sobre cómo funciona el género del mecha, ¿cachai? sí, Entonces, pues, y en parte es como participar en una tradición, pues. Igual es como interesante, ¿cachai? sí, Pero quizás un poco en el sentido de, quizás se le podría llamar nerd, pero no, pues, ¿cachai? Es una tradición que se creó a base de años, a base de distintas personas, autores, y cada uno le va agregando algo y va aportando y va creciendo el concepto, pues. Entonces, Claro. igual es Y interesante. tiene como su función de mitología, po. Sí, pues, Porque la eso mismo. mitología va como, claro, como creciendo en esa espiral de quién es el receptor de la narrativa y quién la tiene que volver a reproducir. Sí, po. ujú, Entonces yo creo sí, que pues. por ahí va el camino más o menos. El lenguaje en común podría ser un género, podría ser un autor, pero la idea es que parta de ti y te permita explorar, pues, ¿cachai? Porque no solo quedarte en ti, tú, puro tú, pues, sino también Claro. ahí te enclaustráis solo, pues. ¿Sabéis qué? Eso es un tema que tengo, no sé si es una crítica, pero es una cosa que noté mucho en el cómic Under, como ¿Ya? de los 80 y 90, que hay mucho cómic autobiográfico, pero mucho, como que me puse a leer, no sé, por los de la Fantagraphics, ¿cachai? No me acuerdo, igual más, otras revistas como de esa época, de la revista donde salió Mouse también. Ah, extranjero Y, igual. claro, pues. Ya. Y muchos son historias muy autobiográficas, pues leí este Epiléptico, Oh, que me lo recomendaste tú, sí, muy bueno. sí, Pero claro, hay una línea, no sé, pues, de ahí mismo donde salió Epiléptico salió Persepolis y también por ahí salió Joe Sago, que son enfoques distintos de historia autobiográfica finalmente, pues, porque Joe Sago, claro, él es periodista, hace cómic periodístico, pero al final lo que él cuenta es su testimonio personal de sus viajes por los lugares donde está reporteando. El de Epiléptico cuenta su historia personal, ahí es como mucho más personal y mucho más Sí. íntimo. Y por otro lado, Persepolis, la autora que es Marjan Satrapi, creo que era, Sí. Satrapi, no me acuerdo. Ya, pero ella te presenta un contexto sociopolítico en base a una historia personal. Entonces, Sí, po. claro, ahí una vez lo mismo, pues como partir del yo para contarte algo mucho más grande. Sí, po. Como que eso igual lo encuentro que es una forma, es algo muy interesante de hacer, creo yo. Y Como honesto. lo- Sí, Al final es lo más honesto que podéis decir, porque tampoco podéis decir, o sea, se puede imponer porque uno crea que sea así. En parte es como más humildad, por ejemplo en el Joe Sacco, me acuerdo que mostraba él igual su ignorancia o cuando joven era así de tonto, pensaba esta cuestión, cuando me enfrento a esta situación igual me siento como extraño, cosas así. claro. Es honesto, pues no es como el héroe que viene a salvar o a comentar la situación de un país y es tan bueno y tan genial, pues, ¿cachai? Claro, de hecho yo saco Acuático porque en Palestina, que es su primer cómic, él cuenta igual así como, no sé, yo vengo acá y les saco fotos y me cuentan su historia y yo no estoy ni ahí. ¿Cachai? Él como que Sí, cuenta eso. Lo único que Sí. estoy pensando es en el cheque que me va a llegar después cuando presente esta cuestión ya termina. Sí, po. Y después vamos y las mismas caras tristes contándome las mismas historias y yo pienso en la plata que me va a llegar.
Y al final es terrible igual, pero es muy honesto, ¿cachai? Sí, po. Se transforma en un relato más humano y con su debilidad y fortaleza, porque igual el cabrón después igual se comprometía con ciertas cosas, po. Igual Claro. apañaba o se metía en lugares que uno no se imaginaría o se atrevería a hacer, po. Entonces, No. Ah, sí, claro. Yo iba a decir que hubo una madurez también, pues porque si después leís trabajos posteriores de él, él no tiene la misma aproximación. bueno, Claro, él cuenta nomás así como, no sé, pues vine a tal lugar y hablé tal historia, pero no se va en la de casi como de repente, no sé si asco, pero ser medio irónico con la gente que está entrevistando. Igual era como muy reflejo de la época, porque el cómic sátira de los 80, 90 era eso al final. sí, po. Pero algo por el estilo, pues. O sea, el punto era ese, que desde lo personal a lo externo, y lo hace mucho más honesto, y cuando tú lo lees, lo puedes compartir, o puede ser mucho más accesible de compartir. Ujú. Claro. Llevamos grabando más o menos 1 hora, creo que un poco más. Entonces ¿Ya? ya como para ir cerrando, porque casi me olvida que es un podcast como que estamos conversando. ¿Ya? Claro, se ha pasado bien. Sí, Eh, está bueno. bueno, concluir un poco alguno con, no sé, de qué manera escriben, que es lo bueno, tú Vincent ya hablaste respecto de lo personal a lo externo, pero en pocas palabras resumir como cuál es, no sé si el centro de su filosofía para escribir, no sé si es tan complejo ese concepto, pero como un consejo sobre cómo se aproximan ustedes a la narrativa. ¿Quién primero? El... Vincent, el profesor ahí al toque nomás. Ya. A ver, un consejo para la creación. A ver, yo creo que en mucho parte por sentir lo que está sintiendo el otro personaje. Ujú. Un ejercicio que yo hacía también cuando niño y no me daba cuenta, que quizá puede servir. Yo cuando niño hacía cómics rápidos. Eso significaba que en un cuaderno, una hoja, yo dibujaba cara así a toda velocidad, cuerpos, cara, Ujú. monos feos, dibujos, y yo le hacía las voces. Entonces, inconscientemente, eso igual te obliga a sentir o a expresarte como el monito lo está haciendo. Pero era un niño yo, porque era un juego para mí, Ujú. jugar a hacer cómics. Pero sin Ya. darme cuenta, quizá eso me ayudó a sentir, como te decía, lo que siente el personaje que tú estás creando, mediante las expresiones, mediante su historia, mediante su entorno. Por lo mismo es experimentar eso, envolverte con información respecto a su entorno, quizá a su época. ¿Qué más puede ser? A ver. Mucho boceto, incentivar mucho el boceto, el dibujo rápido, el dibujo feo, la escritura de ideas que captan justo el momento. El dibujo espontáneo. Sí, no sé si lo conocen, pero me obsesioné caleta así con el dibujo automático. Eso es Ujú. como un dejar fluir la idea, pero también las sensaciones, ¿cachai? Entonces es súper importante lograr plasmar eso en una obra. Ya. Y eso más que nada, yo creo, quizás se me olvida algo, pero quizás para la próxima. Quizás. Yo voy a agregar algo también respecto a cómo aproximarse como a escribir cosas. Yo diría que es muy importante prestarle atención como a cosas pequeñas. Me refiero a que todos tenemos una manera particular de hacer cosas que son de repente muy mundanas, pero es como las hacemos nosotros y nadie más, ¿cachai? Hay gestos que hacemos cuando, no sé, pues nos lavamos los dientes, como decisiones que tomamos muy chicas, pero que igual son nuestras decisiones. Y ese tipo de cosas son muy determinantes para definir un personaje, ¿cachai? Sí, po. Como que algo tan chico como el tipo de calcetas que usa un personaje puede decir mucho respecto a él. Y eso como que siento que a veces uno no se le puede ocurrir así, tan a la rápida, de repente es súper sano prestarle atención a esas cosas en el otro. Por ejemplo, ¿por qué tal persona siempre usa tal tipo de mochila? Por ejemplo, ¿cachai? O por qué siempre publica tales cosas en internet y explorar un poco eso
De repente no sé si ayuda mucho a tener historias, pero ayuda mucho a darle carácter, porque básicamente es como que es la forma en que te aproximáis a definir un personaje más como persona, ¿sí? Tipo, sí. Y algo más me había ocurrido cuando dijiste lo del dibujo espontáneo, pero ahora me acordé. Que no esperar que todas las ideas sean buenas. De repente, como una idea buena grande se puede componer de puras ideas malas chicas. Sí, buen punto. Muy buen Y punto. como que de repente podís tomar apuntes de todas las cosas que se te ocurren y si las juntáis como lo bueno de cada una puede ser algo mucho mejor, ¿cachai? Pero no descartar cosas a priori porque finalmente, no sé, una genialidad no te va a venir así de golpe como, oh, tengo la idea lista y concreta y perfecta para hacerla ahora ya al tiro. No, pues, toma tiempo a veces. Sí, pues. ¿Y tú, Alonso? Bueno, yo siempre mi primera aproximación es visual, como que más que un relato en sí, proyecto las imágenes al tiro, las que tengo como más claro que van a ir en la historia. Y de entre imagen e imagen voy empezando como a conectar los sucesos, porque por ejemplo ya empiezo como a pensar en los personajes. Por lo general, igual las temáticas que a mí me llaman la atención va muy ligado a eso de lo del rollo que estaba hablando, como del imaginario en sí, que la construcción de la persona desde el imaginario hacia el exterior, que me llama la atención ese asunto como existe como una disociación de lo que sucede en los entornos de las personas y cómo las personas las perciben. Es como medio raro. Por ejemplo, tal vez como un ejemplo en un cómic corto que subí hace tiempo sobre un dibujante que hacía como un libro infantil, dibujaba un libro infantil de un ratón que quería ser músico. Y el loco entraba como en conflictos como de autor porque a la fecha como de presentación del libro donde va como a firmar y esas cosas, llegaban pura gente adulta o puros locos, así que puros millennials así tatuados y buenos con gafas y barbas largas y moños de pebbles y cuestiones así, ¿cachai? Claro. Y el loco decía, pero yo escribí esta weá para los cabros chicos, ¿y por qué vienen puros weones? Sí, me contaste. y el loco después como que se iba de ahí cuando ya terminaba como la jornada y caminaba por la ciudad pensando weá así como, oye, ¿qué onda si... ¿Qué importa? Ya si la gente verá qué hace, yo no puedo controlar como los gustos de las personas o quién vaya a recibir esas cosas. Y como que en ese como carcomido mental del loco como que se topa con un jardín infantil de puros cabros que van como a jugar a la plaza, que cuando las tías la sacan como a pasear al patio de la esquina, o sea, a la plaza de la esquina del jardín, y van como en filita amarrados como en una cuerda, no sé si lo han visto, pero se me ocurrió esa imagen justo cuando un día en la mañana yo estaba caminando por la avenida de Aguita, ex avenida Aguita, y encontré a las tías con los cabros chicos caminando como en fila y se me imaginaron como unos patitos. Y yo pensé en ese rollo de los adultos que tratamos como de generar, de crear como cosas para los niños. Pero si los cabros tienen como sus propios mundos, ellos como que habitan su propio imaginario, ¿y por qué nosotros tenemos que crearles un mundo a ellos? ¿Cachai? Como que ese rollo como del adultocentrismo que igual como que es un tema en mí, ¿cachai? De las cosas que tienen que ser porque son así, ¿cachai? Cómo se conforman y esa dicotomía que se genera a partir de eso. Y creo que es como probablemente, no sé si va a ser siempre así o no, pero es como algo que se va reiterando en las cosas que hago, de algunas como más explícitas, otras como más camufladas,
el último cómic que estaba subiendo, que era una historia que estaba basada como en mi hermano chico y en la pupi, en la mascota. Trataba como de abarcar ese asunto como del imaginario de los cabros enfrentándose como al mundo adulto, que es como, no sé si hostil, pero tampoco es el real, porque el mundo adulto también es una creación, ¿cachai? Claro. Y ese conflicto como del traspaso de ser un yo así a un yo de otra forma, en conforme a qué, po. Entonces esos son como mis rollos, y como que trato como de generar un diálogo a través de los cómics que hago a través de eso, pero espero algún día terapiarme, no. algún día abarcar más temas, po. Como porque es eso de lo que estaba pensando antes, pues, del autofagocitarse a cada rato, también es como que es cansador. Sí, po. Es un buen rollo tener como narrador. Respecto a eso, igual había pensado que creo yo que como alguien que escribe cosas, cualquier cosa, sean libros o cómicos o lo que sea, igual es importante atribuirle significado a las cosas, ¿cachai? Porque son como cosas muy chicas de la vida, si tú tenés como tu rollo personal, sea el que sea, porque cada quien tiene como sus propias voladas mentales. De repente prestar atención a las cosas que uno ve en la calle y atribuirle cosas en base a lo que uno piensa de la vida o del entorno social o lo que sea, igual es súper sano. Yo encuentro que vienen buenas escenas que después podéis integrar moviendo las cosas así. Claro, sí. Bueno. Sí. Ya, loco. Sí. Bueno, con esa lata, no sé, ¿qué dije yo? No. Como que quedé en modo como sí, como que no, o sea, nos fuimos a la profunda quizás. Sí, No sí. sé. No, pero estuvo bueno ya. Con eso entonces Sí, nos dejamos, con eso concluimos esta edición de este capítulo aún sin nombre del podcast. Me hubiese gustado partir con un nombre ingenioso, pero justo no pude pensar en uno, pero ya se vendrá. Así que fue un gusto, cabros, se te echaba de menos. Sí, Me gustaba. No, caleta. se echaban de Caleta. menos esa conversa del club del dibujo. Sí. Sí, que hacía falta. Como dije ustedes, Sí. yo creo que ustedes dos son de los que yo conozco los dos mejores de la región en respecto a gente que hace cómics. Entonces, Brutal. Esa afirmación es muy brutal, no puedo vivir con eso. Sí. claro. Pero por el mismo que hablamos hoy día, pues una aproximación muy personal, sus estilos particulares son muy buenos. De hecho, yo conozco gente que no lee cómic y que dice, no sé, pues, el Alonso y el Vincent son bacanes. Y Hay gente que me conoce fuera de mi Sí, po. círculo. sí, loco. No, esa weá no te la creo. Te prometo que sí. Gente que me ha comentado así, el Tigre Maltés es bacán, y el Vincent también, y me siguen a mí y no le han dado like ni a una sola cosa que yo he publicado. Pero después veo ahí como, mira, le dio like al Alonso, ya. Pero sí, por eso, grandes valores, una gran conversación, fue un gusto, ojalá se repita, y Sí. chao, pues, cabrón. Igual, Todo lento. que Muchas estén bien, gracias. cuídense, aléjense del Chao, bicho. nos vemos. Chao. Claro, hasta luego.